Arqueólogos del Instituto Nacional de Arqueología e Historia develaron los últimos 7 siglos de una vivienda xochimilca ubicada en la zona sur de la Ciudad de México. Dichos hallazgos plasman la modificación del terreno para el control del agua y el uso del patio como espacio funerario. Los vestigios demuestran los esfuerzos de sus habitantes tempranos por evitar la inundación de sus hogares. Asimismo, el descubrimiento de al menos 17 entierros indica la transición paulatina de la práctica funeraria mesoamericana a la cristiana, venida tras la conquista. Se ha constatado que los sucesivos moradores realizaron escasos cambios a las estructuras de una casa ubicada en el barrio de San Pedro Tlaqueñahuac, manteniendo prácticamente la misma disposición espacial desde el periodo postclásico temprano, 900 años después de Cristo, hasta los 1350 después de Cristo. A ese periodo, coincidentemente con el poderío Culhua en la Cuenca de México, también referido como Complejo Azteca I, corresponde al contexto más antiguo registrado a más de 2 metros de profundidad. Los especialistas refieren que el registro de materiales cerámicos y líticos en la excavación indica que durante esa época parte de la vivienda estuvo destinada a actividades cotidianas referentes al aprovechamiento del entorno lacustre y chinampero. Cabe recordar que Xochimilco fue un asentamiento del extrarradio sujeto al estado mexica, al cual proveía productos agrícolas y otros bienes. También se registró una variedad de elementos añadidos, muros de contención y sistemas constructivos de cajones de relleno, pequeñas plataformas y levantamientos de pisos continuos, dispuestos para renivelar los espacios por las constantes inundaciones de la zona, resultado de su ubicación a pie de monte y de su cercanía a la ribera del lago Xochimilco. En el patio, el cual servía de conexión entre las dos unidades, han localizado hasta el momento 17 entierros, destacando los restos de un individuo adulto al que se le fue ofrendado un besote de obsidiana y una vasija de loza del tipo Texcoco bruñida, indicativos de que el personaje contaba con cierto estatus social, por lo menos dentro de la familia o la localidad. En un nuevo estudio, los investigadores de la Universidad de Maine encontraron que la cultura ayuda a los seres humanos a adaptarse a su entorno y a superar los desafíos mejor y más rápido que la genética. Después de realizar una revisión extensa de la literatura y la evidencia de la evolución humana en el largo plazo, los científicos Tim Waring y Zach Wood concluyeron que los humanos están experimentando una transición evolutiva especial, en la que la importancia de la cultura, como el conocimiento, las prácticas, las habilidades adquiridas, está superando el valor de los genes como motor principal de la evolución humana. La cultura es un factor subestimado en la evolución humana, dice Waring. Al igual que los genes, la cultura ayuda a las personas a adaptarse a su entorno y a afrontar los desafíos de supervivencia y reproducción. La cultura, sin embargo, lo hace de manera más eficaz que los genes, porque la transferencia de conocimiento es más rápida y flexible que la herencia de genes, según Waring y Wood. La cultura es un mecanismo de adaptación más fuerte por un par de razones, dice Waring. Es más rápido, la transferencia de genes se produce solo una vez por generación, mientras que las prácticas culturales se pueden aprender rápidamente y actualizar con frecuencia. La cultura también es más flexible que los genes, la transferencia de genes es rígida y se limita a la información genética de 2 padres, mientras que la transmisión cultural se basa en el aprendizaje humano flexible y efectivamente ilimitada, con la capacidad de hacer uso de información de pares y expertos con mucho más allá de los padres. Como resultado, la evolución cultural es un tipo de adaptación más fuerte que la genética antigua. La cultura ha influido en la forma en que los humanos sobreviven y evolucionan durante milenios. Según Waring y Wood, la combinación de cultura y genes ha impulsado varias adaptaciones clave en los seres humanos, como la reducción de la agresión, las inclinaciones cooperativas, las habilidades colaborativas y la capacidad de aprendizaje social. Cada vez más, sugieren los investigadores, las adaptaciones humanas están dirigidas por la cultura y requieren genes para adaptarse. Waring y Wood dicen que la cultura también es especial en una forma importante. Está fuertemente orientada al grupo. Factores como la conformidad, la identidad social y las normas e instituciones compartidas, factores que no tienen equivalente genético, hacen que la evolución cultural esté muy orientada a los grupos, según los investigadores. Por lo tanto, la competencia entre grupos organizados culturalmente impulsa adaptaciones como nuevas normas cooperativas y sistemas sociales que ayudan a los grupos a sobrevivir juntos. Con grupos que impulsan principalmente la cultura, y la cultura ahora alimentando la evolución humana más que la genética,
Warren y Wood descubrieron que la evolución misma se ha vuelto más orientada a los grupos. Una de las principales dificultades a las que se enfrentan los arqueólogos e historiadores a la hora de investigar el pasado, sobre todo la prehistoria, radica en responder al interrogante de qué hacían los antiguos seres humanos con sus muertos. Especialmente ardua resulta la tarea si se reduce a épocas y espacios geográficos concretos, como la cultura celta en la Edad de Hierro europea, caracterizada por la escasez de restos funerarios y la invisibilidad de tumbas. Sin embargo, las recientes excavaciones y el estudio de una necrópolis hallada en Monte Vernorio han abierto un escenario inédito y logrado desvelar algunos de los grandes misterios sobre los rituales de enterramiento de estos pueblos. El yacimiento, un gran opodium, o ciudad fortificada ocupada desde el siglo VIII a.C. y que actuaba como una de las capitales de los cántabros, fue sistemáticamente destruida por las legiones romanas a finales del siglo I a.C. Antes, los habitantes del castro, ubicados en un lugar estratégico para las comunicaciones entre la costa y la meseta, desarrollaron una ciudad ceremonia para despedir a sus seres queridos en la que combinaban los restos humanos y animales, objetos, materiales y fuego. Los otros elementos involucrados en el festín, tierra, ceniza, carbón y fragmentos cerámicos, también serían seleccionados en una pequeña cantidad y se mezclaban con algunas esquirlas del cuerpo humano incinerado. Todo ese conjunto se enterraba en una pequeña tumba de forma circular u ovalada, cerrada con piedras o pequeños túmulos de tierra. Los arqueólogos denominan este proceso como la práctica del pars pro toto, según la cual los restos humanos y los objetos están simbólicamente representados por una sola parte del cuerpo o artefacto. Los investigadores, por lo tanto, apuntan que la necrópolis de Monte Vernorio no solo fue usada como cementerio para depositar ajuares o restos humanos fragmentados, sino que evidencia prácticas culturales intencionales diseñadas para hacer invisibles los restos de alguno de los fallecidos, mientras que al mismo tiempo se conmemoraba su memoria. Además, las evidencias de fauna halladas en la parte superior de algunas de las sepulturas apuntan a un culto al recuerdo de los fallecidos que habría tenido lugar después del funeral. No obstante, queda un gran interrogante por resolver: identificar el lugar donde se quemaban los muertos para que desaparecieran. La principal hipótesis de los investigadores es que la cremación tuviese lugar al lado de los ríos, sobre cuyo cauce se arrojarían las cenizas y los huesos, en un ritual similar al Antiesti, que aún se practica en la India, pero todavía no se ha podido confirmar arqueológicamente. Al mundo funerario celta le quedan todavía muchos secretos por desvelar. Según una nueva investigación, un ejemplar joven de Tyrannosaurus rex tenía una potencia de mordida similar a la de un cocodrilo moderno, y aún así era solo la sexta parte de la fuerza de un ejemplar adulto de esta especie. El año pasado hicieron una réplica de metal de un diente en forma de cimatarra de un 13 años de edad Yubi T-Rex, montado en un bastidor de ensayos mecánicos de uso general de la ingeniería y la ciencia de los materiales, y trató de romper una vaca Leghorn con eso. Basado en 17 intentos exitosos de igualar la profundidad y la forma de las marcas de mordedura en los fósiles, tuvo que descartar algunas pruebas porque el hueso fresco se deslizó demasiado. Determinó que un juvenil podría haber ejercido hasta 5.641 newtons de fuerza, en algún lugar entre las fuerzas de la mandíbula ejercidas por una hiena y un cocodrilo. Se comparó eso con la fuerza de mordedura de un T-Rex adulto, alrededor de 35.000 newtons, o con el débil poder de morder de los humanos, 300 newtons. Las estimaciones anteriores de la fuerza de mordida para los T-Rex juveniles, basadas en la reconstrucción de los músculos de la mandíbula o en la reducción matemática de la fuerza de mordida de los T-Rex adulto, fueron considerablemente menores, alrededor de 4.000 newtons. El estudio revela que los T-Rex juveniles, aunque todavía no podían aplastar huesos como sus padres de 30 a 40 años, estaban desarrollando sus técnicas de mordida y fortaleciendo los músculos de la mandíbula para poder hacerlo una vez que les salieran los dientes adultos.